Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este último programa de la semana. Así es que muchas gracias de verdad por acompañarnos, por habernos acompañado durante toda la semana y hoy viernes también a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles. Hoy invité al ministro de Salud, al nuevo ministro de Salud, don Daniel Salas, a que nos acompañe. Nos había acompañado varias veces en Vigilancia a la Salud, pero no como ministro. Así es que, señor ministro, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, don Daniel? Muchas gracias, don Randall, por la invitación, y todos los radioyentes. Siempre es un gusto estar en este programa, que yo siento que de verdad que es muy informativo y ayuda a crecer a la sociedad, ¿verdad?, en estos tipos de discusiones y educar a la población en muchos temas. Gracias, doctor, por estar aquí. Saludos a la gente que nos reporta sintonía a través de diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde ya varias gente nos saluda. Ronnie Castro dice saludos desde San Carlos. También FAPA dice saludos, amigo don Randall. Leonardo Rivera nos saluda, Jonathan Reyes también. Reiner Hinrich dice saludos, clima extraordinario en las montañas de Acerrí. Jonathan Reyes también, que está con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Y en Twitter estamos en @monumentalcr. Doctor, como yo tengo la ventaja de conocerlo desde antes, quería preguntarle algo relativamente personal relacionado al trabajo. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 41, y ahora en marzo 42 cumple. Ok, usted no es el ministro más joven de esta administración, pero ha tenido una carrera exitosa en el ministerio que le permite a los 41 años ser ministro. ¿Cómo lo toma? Como siempre, un reto más, una oportunidad de servirle al país, ahora desde un grado mayor de responsabilidad. Yo le voy a ser completamente sincero, don Randall. Yo he ocupado los puestos que he ido ocupando y siempre ha sido pues porque han reconocido cierta capacidad en mí. Yo nunca me he buscado ningún puesto, pero siempre que he asumido esos puestos, los he asumido con todo el compromiso, con toda la responsabilidad. Y yo sé que este reto de ser ministro de Salud, pues obviamente es el mayor que se me ha presentado a nivel laboral a lo largo de mi carrera. Pero créame que me llena de mucho entusiasmo saber el aporte que se puede hacer. Yo, conociendo ya el ministerio, tengo 17 años de estar laborando en el Ministerio de Salud y he estado cerca de muchos ministros, pero también he trabajado en el nivel local, en el nivel regional, así que conozco el Ministerio de Salud bastante, y eso me facilita también, pues en cierta forma, llegar y saber cómo mover, ¿verdad?, las cosas para que ocurran. Pero en realidad es un reto muy importante, o sea, y que lo estoy asumiendo con toda la seriedad, y yo tengo un equipo en el Ministerio de Salud muy capaz. Yo confío también en la gente, lo que podemos lograr, y pues ahí estamos, ¿verdad?, tratando de... Ahora, curiosamente, fuera de micrófono, estábamos hablando de eso, justamente, doctor, porque yo no dudo que usted conozca la operatividad del Ministerio de Salud después de trabajar 17 años. Pero, digamos, hasta la última vez que yo lo entrevisté, usted tenía la excusa de decir, yo soy un técnico. Hoy es un técnico con decisión política. Así es, cambia el perfil. Sí, cambia el perfil, pero además cambia la manera en que se toman las decisiones, en el sentido de que como técnico usted ve un tema fundamental, un tema en particular, toma las conclusiones, lo analiza y lo ejecuta. Como político tiene que ver el bosque completo. Así es. ¿Cómo ha sido ese reto de ver el bosque completo? Bueno, como le digo, yo he tenido también la oportunidad de estar cerca de otros ministros de salud. Entonces no jamás la experiencia es única estando ya como ministro, pero uno ya también aprende un poquito a dimensionar el área política. Pues es algo que, igual como usted lo indica, ahora con más razón y obligadamente tengo también que contemplar todas las aristas posibles, no solamente la técnica, sino la política, que siempre van a estar de la mano en esos puestos, ¿verdad? Pero, como le digo, lo estoy tratando de hacer lo más acertadamente posible,
Es algo que obviamente ya conozco, pero que se va a ir aprendiendo y se va a ir perfeccionando, yo sé, con el tiempo. Pero definitivamente, le digo, es muy interesante. O sea, es muy interesante esa confluencia técnica política y saber justamente que yo, siendo técnico, siempre tengo que tratar de que todo lo que se maneje sea eminentemente técnico, pero siempre dándole esa direccionalidad política, ¿verdad? Entonces es una combinación bastante interesante. Siendo eminentemente técnico, ¿qué se siente estar en Consejo de Gobierno? Una experiencia riquísima. Porque se habla de un montón de cosas que no tienen nada que ver con su técnica. Sí, le digo que para mí es una experiencia única, ¿verdad? O sea, estar justamente viendo temas que tienen que ver con todo el país en muchas áreas. Trato de aprender todo lo que pueda, ¿verdad? Es algo que yo he estado en Consejo de Gobierno anteriormente en otras administraciones, pero haciendo una presentación puntual. Pero ya estar con todos los ministros, viendo todas las áreas de trabajo, ¿verdad? Con el mismo presidente, viendo todas las posibilidades que tiene un país en temas y todas las profundidades que se pueden tocar, ¿verdad? Y todo el universo, en realidad, es una experiencia riquísima. O sea, yo lo estoy disfrutando bastante y créame que lo estoy aprovechando bastante para aprender al máximo posible y también, obviamente, poner mi grano de arena, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud. Debe ser muy interesante. Yo me lo imagino, doctora, a usted y a otras personas que conozco que están en el Consejo de Gobierno, más allá de su espacio laboral en específico, digo, sentados ahí en el Consejo de Gobierno y que el presidente le diga: doña Rocío, ¿cómo hacemos con el plan fiscal? Doña Epsi renuncia. Cosas que normalmente, a las que normalmente uno en su trabajo no tiene acceso, porque está muy metido en un tema en específico, y tiene razón, debe ser fascinante estar en el Consejo de Gobierno. Ni siquiera nosotros podemos tener acceso al Consejo de Gobierno, ministro. Sí, le digo, o sea, no solamente lo digo como ministro de Salud, sino como ciudadano. O sea, es un privilegio estar sentado ahí y tener esa escuela de aprender justamente de ministros igual jóvenes como yo, gente con mucho más experiencia, ¿verdad? Y ver cómo se discuten todos esos temas y sobre todo cómo también llegamos a consensos, cómo tratamos de mover al país, ¿verdad? Tomando esos acuerdos entre ministerios. Me encanta ese gabinete, que yo siento que hay una grandísima apertura, obviamente liderada por el señor presidente, de colaborarnos entre los diferentes ministerios. O sea, yo recibo una llamada de la ministra de Comercio Exterior y me dice: hagamos tal reunión para tal tema y invitemos a la ministra de tal, y nos movemos rápido, la tenemos, tomamos decisiones en el mismo Consejo de Gobierno. O sea, entre pasillos discutimos temas, arreglamos. O sea, yo siento que hay una apertura muy amplia, que igual yo no tengo la experiencia de haber participado en otros gabinetes, pero le aseguro que al menos estoy muy contento con la dinámica que tiene el gabinete actual en ese sentido. ¿Qué le parece, cómo es su relación con el presidente? Bueno, yo en realidad no lo conocía a él previamente, ¿verdad? Justamente él me llama y me dice: bueno, quiero entrevistarlo, quiero conocer su perspectiva sobre la salud del país. Yo le comenté cuáles eran los temas que a mí más me preocupaban, que algunos temas que incluso yo diría: bueno, por aquí deberíamos ir, por aquí deberíamos hacer esta otra cosa. Y pues él al final escoge, justamente deposita en la confianza en mí para dirigir el sector salud. Y pues nos comunicamos, ¿verdad? De vez en cuando, hablamos en el Consejo de Gobierno. Es una relación no obviamente súper cercana, pues como le digo, lo estoy conociendo, pero sí es bastante respetuosa. ¿Y usted sabe quién nos recomendó? No tengo idea. No tengo idea. ¿Solo recibió la llamada de presidencia? Sí, solo recibí la llamada de presidencia. Como le digo, yo he trabajado cerca de varios ministros, ¿verdad? De la doctora Sáenz, de la doctora Ávila, del doctor Yorca. No sé en realidad, o sea, yo sé que hay posiblemente, claro que hubo recomendaciones, pero no sé quién me recomendó. Bueno, la mejor de las suertes, doctor, en su labor, porque la mejor de las suertes para usted será la mejor de las suertes para el país. ¿Cuál es el estado, si tuviéramos que diagnosticar el ministerio, cuál es el estado general del ministerio? Vea, el ministerio, yo siento que la gente todavía no logra entender, y los mismos funcionarios al principio no, cuando se hizo la división de lo que era ser proveedores de servicios, porque la gente a veces no tiene presente que el Ministerio de Salud antes, hace mucho, se encargaba de lo que era la atención primaria en salud. ¿Se acuerdan de las unidades sanitarias donde se daban las vacunas? Bueno, el ministerio, en algún momento, el sector salud decidió que iba a hacer una división de las funciones rectora, que es lo que el Ministerio de Salud se quedó, y la función de provisión de servicios de salud, que se trasladó completamente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Con autonomía. Con autonomía. Con rectoría del ministerio, pero con autonomía funcional. Con una autonomía funcional administrativa. Obviamente, pues nosotros damos las políticas, las grandes líneas para que el sector salud se mueva, incluida la caja, pero claro que no podemos meternos en cosas demasiado específicas dentro de la caja. La caja, como usted lo indica bien, tiene su autonomía, pero las grandes líneas de trabajo,
el seguimiento, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, de la Política Nacional de Salud, del Plan Nacional de Salud, el Ministerio de Salud es responsable de darle seguimiento no solamente a la caja, sino a todo el sector de salud, o sea, lo que es IAFA, lo que es Inciensa, ¿verdad? Lo que es incluso el INSS, en algunos momentos que ha estado también metido, y ahora con los hospitales del trauma, toda la red de servicios. ¿Las clínicas privadas, doctor? Las clínicas privadas, claro que sí, somos rectores y usted sabe que todo lo que son lineamientos nacionales de habilitación, de investigación de brotes, de notificación obligatoria, todo tiene que cumplirlo a nivel privado también. Entonces, en realidad, somos rectores de lo que se ha llamado la producción social de la salud, porque al final la salud no es un asunto que tiene que ver solamente con los servicios de salud. Usted tiene salud cuando usted se educa mejor, y cuando usted se educa mejor, tiene mejor acceso a empleo, mejores oportunidades de crecimiento personal, colabora más con la sociedad y crecimiento económico. Al final, la salud está en mi trayecto del trabajo a la casa. Si yo voy estresado, voy lleno de presas, con un montón de contaminación ambiental, ahí está la salud. O sea, la salud no es cuando la perdemos, la salud es cuando estamos con bienestar. Entonces, ese fenómeno de producción social de la salud, o sea, que se gesta en la sociedad, todo lo que hacemos, las interacciones que tenemos día a día, es lo que produce la salud. Al final de cuentas, el Ministerio de Salud tiene que velar por todo eso. Claro, la rectoría inmediata, la rectoría, digamos, como autoridad inmediata, es sobre el sector salud. Pero tenemos que velar por todo el país, y así está por mandato, ¿verdad?, de la Ley General de Salud. ¿Cuáles son, para usted, que conoce tanto el ministerio y que ahora está a la cabeza del ministerio, los dos problemas más importantes que tiene el Ministerio de Salud? Yo diría que uno de los más importantes es que tenemos que modernizarnos, tenemos que tener una capacidad de definir bien todo lo que son los productos, los indicadores principales, y tener claro que ocupamos un sistema de información ágil que permita justamente hacer lo que llaman a nivel privado inteligencia de negocios. O sea, que podamos generar, obviamente, los datos también que van a permitir tomar las decisiones a nivel nacional en lo que son los diferentes problemas de salud, pero internamente también tenemos que tener esa capacidad de tener un sistema de información integrado entre las diferentes direcciones, entre las diferentes funciones rectoras, integrando lo que se hace en las direcciones regionales y locales, especialmente locales, las áreas rectoras de salud, y que podamos justamente tener todos esos datos ricos que le permiten a una empresa, en este caso una institución, crecer, analizarse, crecer, replantearse, ver por dónde tenemos que enfocar las fuerzas, dónde tenemos más problemáticas internas en términos de denuncias, en términos de permisos que se están otorgando. Todo eso deberíamos de manejarlo justamente de la manera más ágil y rápida, integrada, y que yo siento que en este momento pues no es que no tengamos esa información, pero se puede hacer mucho para agilizarla y tener verdaderamente un centro de inteligencia institucional que nos permita justamente direccionar al Ministerio de Salud y modernizarlo lo más que podamos. ¿Ese es el problema más importante en este instante para usted? De gestión interna, yo diría que es uno de los más importantes y posiblemente sea el más importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para entenderlo mejor, ¿me puede dar un ejemplo? Porque obviamente ustedes tienen todos los datos a mano, pero ¿me puede dar un ejemplo puntual de cómo sería diferente modernizándolo? O sea, en algún ejemplo de algún dato respecto a, no sé, a los casos de hepatitis o a la toma de decisión inmediata respecto a permisos. Es que, vamos a ver, lo que deberíamos ser capaces de generar es esa información primero de primera mano, o sea, que la tengamos casi que en tiempo real. O sea, si yo voy y hago una visita para verificar una denuncia, que eso ya en cuestión de pocas horas yo lo tengo en la base de datos en el Sistema Central de Inteligencia, y yo pudiera cruzarlo, esa denuncia, por ejemplo, con otros datos de salud, que entonces resulta que en esa denuncia se me están generando también casos de enfermedades alrededor, y además de eso yo podría ver con otra capa de información, por ejemplo, cómo está la distribución geológica en ese lugar, la hidrográfica, si fuera el caso, por ejemplo, de hepatitis A. Entonces yo puedo empezar a hacer cruces, por ejemplo, las variables atmosféricas, que también tenemos que hacer convenios con otras instituciones para tener más información y hacer esos cruces y poder justamente decir, este es el perfil que está pasando en este momento sobre este problema. Pero no solo eso, sino también como ministerio internamente ordenarnos y decir, ok, el Ministerio de Salud está gastando más fuerzas en este tipo de denuncias y resulta que la reglamentación que tenemos en este momento podríamos hacerla un poco más ágil, podríamos fortalecer lo que son los controles en campo, tener, por ejemplo, más personal capacitado, ¿verdad?, específicamente en esa área, o ver cómo hacemos convenios con otras instituciones para lograr ese control efectivo, porque sabemos que también el Ministerio de Salud tiene mucha función de control, pero los funcionarios de ahí también son limitados, o sea, no podemos hacer todo el control que necesitaríamos. Entonces, esa inteligencia interna institucional es lo que yo siento que tenemos que lograr tener desarrollada para justamente hacer toda esa dinámica de cruces de información. Y al final de cuentas la información es poder, y entre más usted tenga información veraz, oportuna
y que usted pueda hacer esos cruces, no aislada, no en una sola línea, usted puede hacer esos cruces de información, usted puede tener justamente una capacidad más alta de toma de decisiones y tomar las mejores decisiones para la salud del país. Ok, ese es el problema de gestión más urgente del ministerio. En lo operativo, ¿cuál es el problema más urgente? Que si yo le doy una varita mágica, usted me dice, yo quiero mañana arreglar eso en el ministerio. Bueno, pues una de las cosas también es el recurso humano. O sea, yo siento que la complejidad de todo lo que se ha venido gestando a través de los últimos años, los nuevos reglamentos, las nuevas exigencias, el mismo país que ha venido creciendo, que trae otras nuevas exigencias, la capacidad, por ejemplo, de crecer en pasar de lo que es habilitación de servicios de salud a también incorporar criterios de acreditación, que ya son niveles de competitividad mayor. Todo ese asunto que al final de cuentas tiene que ver con recurso humano, va muy de la mano también de la capacitación del recurso humano. Entonces yo creo que si tuviéramos esa inteligencia que yo le digo a usted, podríamos perfectamente con más facilidad detectar cuál es el perfil del recurso humano que necesitamos, luchar o más bien mover toda la gestión para que podamos formar o capacitar ese recurso humano en esa línea, y también incluso ver cómo podemos, como le decía, redistribuir mejor los recursos internamente. O sea, incluso si no tenemos suficientes recursos, lo que yo le planteaba, hacer convenios o ver cómo podemos hacer con otras instituciones, o incluso podemos hasta hablar de figuras de contratación a terceros, en algunos casos, para hacer algún tipo de verificación o control, sin perder obviamente la figura de autoridad sanitaria, que es la que le corresponde al Ministerio de Salud. O sea, es algo complejo, posiblemente nos estamos saliendo de un paradigma que se ha venido manejando por mucho tiempo, pero yo siento que tenemos que llegar justamente a tener esa visión amplia, rica, integrada, donde podamos justamente con más dinamismo mover las fichas internas del Ministerio de Salud para darle más agilidad y una visión más fresca de cara a todos los retos actuales en una sociedad que, pues como le digo, cada vez se hace más compleja, ¿verdad? Donde tenemos mucho más interacciones que antes. Yo siempre he pensado, yo admiro mucho a don Solón Núñez, que fue el primer ministro de Salud, pero obviamente de ser ministro de Salud en ese momento es muy difícil ser ministro de Salud ahora. O sea, como le digo, el mundo se ha complicado bastante, ¿verdad? En la gestión. Entonces, ahora la parte multidimensional y la visión de la salud, que en ese momento posiblemente era muy de la ausencia de enfermedad, en ese momento al pensar en una salud que es un fenómeno de producción social y que justamente reconocemos que en educación, que en economía, que en transporte, que donde quiera que usted, casi que yo tengo interacción con todos los ministerios, ¿verdad? En el sentido de que al final hay una función que afecta o favorece o no favorece la producción de la salud en la población. Amalia Montero le pregunta si usted es médico o está vinculado con algún área del sector salud. Yo soy médico de formación, me gradué en la Universidad de Costa Rica y hice la especialidad, o más bien la maestría de epidemiología en la Universidad Nacional, y también soy egresado de la maestría de salud pública con énfasis en gerencia. Me falta en este momento solo el proyecto final de graduación en la Universidad de Costa Rica, y también hice una especialidad en gestión de proyectos en el tecnológico, y una experiencia que yo siempre la remarco mucho fue la oportunidad de poder ir a Japón a aprender una metodología de mejoramiento continuo de la calidad en los servicios locales de salud que se llama EPQI, y que justamente estuve allá en el término de un mes, casi medio, y que me dio herramientas que he seguido usando. O sea, es una visión de mejora continua de la calidad y la cultura japonesa que siempre me ha aportado mucho. Entonces yo me he movido más obviamente en el ámbito administrativo, no clínico, ¿verdad? Pero eso pues también me ha permitido justamente aprender muchas herramientas y facilitarme un poco la visión para moverme dentro de la gestión administrativa. Doctor, en el campo de la salud pública, ¿cuál es la mayor preocupación en este momento en salud pública del ministerio? La mayor preocupación es el aumento importante en las enfermedades no transmisibles, en las enfermedades crónicas no transmisibles. Ajá. Usted sabe que en este momento, y en las enfermedades crónicas no transmisibles incluso pues involucran, aunque algunos dicen el asunto de no transmisibilidad no es tan claro. Algunos meten ahí, pues, por ejemplo, todo lo que es violencia y accidentes de tránsito, pero todo lo que son cánceres, enfermedades del corazón, enfermedades del sistema circulatorio, a nivel cerebral, ¿verdad? Lo que son los eventos cerebrales agudos, ¿verdad? Los derrames y los infartos, y especialmente los cánceres, o sea, se han venido justamente aumentando porque también aumentamos la expectativa de vida y pues tenemos también estilos de vida que no favorecen tener, o que más bien cada vez se manifiestan esas enfermedades más tempranamente y provocan mortalidad prematura, que llamamos mortalidad prematura desde la concepción que tiene la Organización Mundial de la Salud,
desde los 30 hasta los 69 años. O sea, a esa edad nadie debería estarse muriendo de un cáncer, de un infarto, de un derrame cerebral, porque justamente son edades muy jóvenes. Todavía está la gente produciendo relativamente, o sea, incluso a 69 años todavía la gente está apenas saliendo, ¿verdad?, de su edad productiva. Pero entonces eso es lo que más en realidad preocupa, o sea, ese cambio donde vemos que cada vez más personas jóvenes están teniendo infartos tempranos, están teniendo cánceres tempranos, y que al final está muy ligado obviamente también con el acceso a los servicios de salud, pero también por los estilos de vida. Entonces ese es uno de los problemas más grandes. Otro de los problemas más importantes que yo visualizo es la gestión de los residuos. Todo lo que es aprender a la parte de clasificar, de reciclar, de reutilizar, aprender al compostaje, ¿verdad?, que es uno de los retos también que tenemos actualmente, porque al final de cuentas sabemos que entre más aprendamos como sociedad, como cultura, que las municipalidades impulsen esta cultura, pues vamos a tener menos emisiones ambientales, ¿verdad? Vamos a tener incluso mucho menos generación que al final estamos siempre viendo a ver qué relleno sanitario nuevo podemos abrir por tal lado y por tal lugar. Si disminuimos la carga de esos rellenos sanitarios, disminuimos también el transporte de todos esos residuos y disminuimos obviamente la carga propiamente de estos residuos y necesitaremos menos rellenos, ¿verdad? Entonces también es uno de los temas que más me preocupan. La violencia es otro de ellos que al final afecta mucho la salud. Y en la violencia podemos meter obviamente el punto de vista los homicidios, pero también la violencia intrafamiliar, la doméstica, y ni qué decir de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Que sabemos todos que también ha venido en aumento. Yo ya hablé con don Rodolfo Méndez y le dije que estoy muy interesado en trabajar algo ya en conjunto, ¿verdad?, para lograr disminuir o por lo menos sostener la tendencia. En el Plan Nacional de Desarrollo se puso que no aumente más la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, ¿verdad? Por lo menos lograr mantener un plató, porque sí hemos visto que va un poco en aumento. Inclusive está afectando la expectativa de vida de los hombres costarricenses. 5 años menos tenemos de expectativa de vida por los accidentes de tránsito. Adolescentes y adultos jóvenes son los principales que están muriendo por accidentes de tránsito. Y ahí yo sé, como le digo, que no es una responsabilidad directa de salud, pero al final de cuentas nos está modificando totalmente el perfil epidemiológico y de salud del país, ¿verdad? O sea, la gente, y no solamente digamos los que mueren tempranamente, sino también los que tienen accidentes graves y terminan con una discapacidad de por vida y que les disminuye su capacidad productiva en la sociedad. Entonces también son factores que tenemos que ir visualizando. Hay un concepto en salud que se llama carga-enfermedad, y eso lo que dice es qué tanto estamos viviendo con calidad. No solamente es viviendo, porque yo puedo llegar hasta los 80 años, pero pasé mis últimos 20 años ¿verdad?, hospitalizado, con múltiples recaídas de problemas crónicos, no con calidad de vida. Pero la carga de enfermedad también habla de eso, de qué tanto yo estoy viviendo con calidad y estoy llegando justamente, acercándome a mi expectativa de vida, pero viviendo con bienestar, feliz, ¿verdad? Siempre, eso es uno de los conceptos que tal vez se deja de lado, pero que últimamente hay que retomarlo con más fuerza. Doctor, hablemos por partes. Vamos a las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo, que no soy médico, me imaginé inmediatamente, empecé a apuntar hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad. Yo sé que es muy multicausal, pero ¿por qué es que hoy, más allá de la respuesta más obvia, que es que aumentó la población, pero cuando nos vamos al índice en particular o al porcentaje, ¿por qué hay más casos de hipertensión, por qué hay más casos de diabetes, por qué hay más casos de cáncer, por qué hay más casos de obesidad? Cambiamos claramente el estilo de vida. ¿Qué hace el Ministerio de Salud para disminuir esto? Estamos tratando justamente, Randall, de trabajar en lo que una de las estrategias más importantes para tratar de disminuir esto se llama promoción de la salud. Uh-huh. Y la promoción de la salud lo que habla es de cómo podemos empoderar y darle más herramientas a los habitantes para que tomen mayor control sobre su salud. Porque si bien es cierto, el Estado tiene una responsabilidad ineludible de favorecer las condiciones para que la gente sea saludable, no podemos garantizar y obligar a la gente a que tome también esas condiciones que se generan, o incluso que también ellos mismos tomen la decisión, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo más allá incluso de lo que la sociedad me pone adelante para tener una vida saludable. Entonces, al final de cuentas, esa promoción de la salud que va todavía más allá de lo que es prevención. Prevención es que, por ejemplo, yo no quiero enfermarme de tal cosa, entonces yo modifico todo para que no llegara a padecer eso. La promoción de la salud es mucho más amplio, es tomar ese control sobre las decisiones que influyen en mi salud, que tiene que ver desde la parte económica, cómo yo manejo mi presupuesto, porque si yo no lo manejo bien, estoy lleno de deudas. Si estoy lleno de deudas, estoy con estrés mental. Si estoy con estrés mental, me debilita el sistema inmunológico. Si estoy con el sistema inmunológico baja, o sea, es toda una cadena de situaciones. Entonces, al final, esa promoción de la salud
es uno de los temas que estamos trabajando en este momento. El Ministerio de Salud está revisando su organigrama. Estamos viendo justamente las funciones que tenemos para tratar de dejarlo lo más atinado posible, lo más óptimo posible. Y la promoción de la salud, que al final de cuentas es influir sobre todos los determinantes de la salud, y hablando de ese empoderamiento, al final es una responsabilidad de todo el Ministerio de Salud. Lo hemos concebido mucho tiempo como una oficinita que está metida, ¿verdad? Sí. Pero en realidad el Ministerio de Salud, en todo lo que hace, podemos hacer promoción de la salud. O sea, le pongo un ejemplo. Cuando vamos a hacer una denuncia por contaminación sónica, o sea, atenderla, le hacemos la medición, le decimos, bueno, tiene que cerrar el negocio y se acabó. Pero justamente es una oportunidad única que tenemos con el administrado de decirle, vea, usted puede modificar su estilo de vida de esta forma, o sea, e incluso la responsabilidad que usted tiene con la sociedad de no generar esa contaminación sónica, porque eso está disminuyendo la calidad de vida de los demás, usted se está exponiendo usted mismo para que el negocio suyo se cierre, usted puede hacer esto y esto incluso. O sea, tenemos que aprovechar esos momentos para no solamente ser punitivos, sino también darle herramientas a los habitantes para que tomen ese mejor control sobre su salud. Y así se lo digo, que el Ministerio de Salud tiene una amplia gama de funciones que no solamente dependen de una actividad de promover una dieta, una nutrición, ¿verdad?, adecuada, sino también desde todas las cosas que hacemos en el Ministerio podemos lograr ese cambio, ese empoderamiento de la población para que tome mejor control sobre su salud. Doctor, pero por ejemplo, en el tema de la hipertensión, que tiene que ver directamente además con la alimentación, en el tema de diabetes, que también tiene que ver con la alimentación, en el tema de la obesidad, concretamente, ¿qué estamos haciendo? Sí, concretamente, porque es que yo estaba pensando antes de preguntarle si yo había notado, digamos, alguna propuesta agresiva del Ministerio de Salud. No sé, en otros países se le pone un impuesto a las gaseosas, en otras hay una campaña fortísima para, no sé, tomar solo jugos naturales o tomar más agua, y yo no veo nada de eso aquí. Bueno, hay cosas que se han venido haciendo, pero por ejemplo. Pero son muy puntuales. Sí. O sea, como que uno diga, es que tenemos un Ministerio de Salud súper agresivo que se levanta, como con el Zika, el dengue y el chikungunya, que usted lo conoce muy bien, sí. Donde uno notaba un Ministerio de Salud absolutamente agresivo a decir, vamos a bajar esto, y en otro no, es como su función diaria y a poquitos. Yo siento que parte de lo que le estoy hablando, Randall, de que la promoción de la salud no ha sido bien abordada del Ministerio de Salud, que es el ente conductor en salud, ha sido uno de los principales problemas. O sea, el Ministerio de Salud obviamente no es el responsable directo de toda la promoción de la salud. Tenemos muchos actores que son copartícipes, pero tenemos que orquestar todo eso a través de una estrategia nacional y saber para dónde vamos, y tenemos que hacer que esa promoción de la salud sea real en toda la red del sector salud y más allá, con todos los actores colaboradores. Eso es parte de los retos, por eso le digo que a mí me preocupa y es parte de los retos que tenemos que asumir. O sea, cómo lograr que la promoción de la salud sea transversal. O sea, que como usted dice, hemos venido haciendo cosas, el decreto de sodas escolares que prohibió, ¿verdad?, los alimentos altos en grasa y en sal. La misma es el Plan Nacional de Reducción de Consumo de Sal, ¿verdad?, en la mesa, que también hemos venido haciendo incluso negociaciones con algunas cadenas de restaurantes para que ofrezcan frutas, para que bajen el nivel de cantidad de sal o de azúcares. Pero como usted dice, o sea, la idea es que el ente rector sea fuerte, sea conductor, tenga una visión a mediano y largo plazo, y que no solamente vea componentes aislados, sino tener una estrategia grande y articulada. Y justamente yo quiero fortalecer mucho la gestión en el Consejo Sectorial de Salud y tratar de movernos al unísono, no que tengamos duplicidades, que de repente vemos que la caja tiene una campaña por aquí, el ministerio tal vez tiene otra por allá, y sino más bien que logremos justamente coincidir nuestras metas y sumarnos, o sea, hacer sinergia entre las diferentes instituciones. Y claro que ocupamos también de la empresa privada, claro que ocupamos de otras instituciones, porque mentira que el gobierno solito va a poder hacer todo lo que se ocupa en salud, pero justamente esa es la visión y esa es la tarea que me queda a mí en adelante, lograr hacer esa coalición y esa visión compartida para lograr esos efectos. Pero pensemos en las causas, doctor. Digamos, la causa es que el ministerio no tiene suficientes dientes, entonces se me ocurre, o no existe legalidad para establecer, para que sea así de fuerte, o es un tema de cultura ministerial, o es un tema de recurso humano. ¿Por qué es que no puede ser, por qué es que no ha sido hasta ese instante tan agresivo en esos temas? Por ejemplo, si es el tema más grave de salud pública, a mí me parece que no ha sido, digamos, eso no se traslada a la actitud agresiva del ministerio. O sea, como le digo, no, el Ministerio de Salud ha estado ocupado en muchos proyectos, pero ese enfoque sistémico es lo que yo siento, y no solamente enfoque sistémico, sino a mediano y largo plazo es lo que ha hecho falta.
porque incluso con la Caja hemos venido trabajando también fuertemente para el fortalecimiento de los servicios de salud, en lo que es, la Caja ha estado trabajando también en incorporar promotores de la salud, nutricionistas a nivel local, que por ejemplo es una de las cosas que también ha hecho mucha falta. O sea, no podemos dejar la responsabilidad en la atención de servicios de salud solamente al médico, porque sabemos justamente que el médico tiene una parte importantísima, pero el médico lo que principalmente hace es diagnosticar y tratar enfermedades, que claro que conoce de prevención, pero hay otros perfiles, como le digo, como el promotor de la salud, como el nutricionista, como el preparador físico, las personas que están, ¿verdad?, especializadas en la parte de actividad física, que justamente tiene que darle ese cambio de perfil a la población. Pero lo que falta, y lo que yo le puedo decir es, por ejemplo, tenemos una estrategia nacional de enfermedades no transmisibles, pero esa estrategia, siento como que no hemos logrado, primero, establecer bien los indicadores. Las líneas bases, por ejemplo, desde un inicio no se hicieron adecuadamente, o sea, no teníamos claro incluso las líneas bases. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, esa estrategia, ahora sí, agarrarla como parte de un plan nacional y una gerencia de esa estrategia, pero fuerte. O sea, que el ministro de Salud, como ente rector, diga, bueno, usted le toca esto, estos son los indicadores. Ya muchos se han metido en el Plan Nacional de Desarrollo, pero independientemente de, porque el Plan Nacional de Desarrollo responde a una administración específica, pero tenemos que ser más ambiciosos. Una política estatal, digamos. Exactamente, tenemos que ser más ambiciosos y ojalá tener planes que trasciendan, ¿verdad?, las administraciones, y tener esa claridad de que el ministro de Salud y la ministra de Salud, cualquiera que llegue ahí, es el que tiene que pedir cuentas a todo el sector salud sobre lo que estamos haciendo y hacer ese liderazgo con convencimiento, con evidencia, que es parte de lo que yo le decía a usted de la inteligencia institucional con los sistemas de información, lograr tener esa información contundente de convencimiento y yo poder también convencer a actores que no están directamente bajo mi autoridad, sino que al final yo tengo que convencerlos y decirles, bueno, vamos por acá porque vean las cifras, aquí están las tendencias, aquí están los números, aquí están, justamente los números hablan por sí solos, ¿verdad? Pero también tener esa capacidad de cómo transmitir esa información y cómo convencer. Obviamente también tenemos una capacidad, de lo que yo le decía, punitiva, ¿verdad? De suspender un permiso sanitario o de meter una denuncia por tal cosa, pero en la medida de lo posible tenemos que ser más líderes convenciendo y no tanto en la parte punitiva, que al final hay que combinar las dos, porque hay gente que claro, por más que usted lo convenza, no. Pero tiene que tener los dientes, indudablemente, el ministerio. Sí, tenemos una ley general de salud que sí es cierto que tal vez es muy amplia, es un tratado de salud pública muy bueno y fue muy visionario en su momento, y se han venido haciendo una serie también de leyes conexas y reglamentos, pero también, como le digo, los dientes que usted me está hablando en este momento se aplican para ciertas cosas, no se pueden aplicar para todo. Y si yo quiero también cambiar estilos de vida saludable, yo no voy a multarlo, ¿verdad?, a tal persona porque mantuvo la obesidad, ¿verdad?, por mucho tiempo, o porque, digamos, siguió consumiendo sal indefinidamente. Ahí es donde yo tengo que hacer una función, primero, con la industria, para que la oferta de sal disminuya, pero también de convencimiento de que si yo tengo el salero en la mesa, esa depende de mí si yo hago un exceso uso de esa sal. Entonces ahí es donde el convencimiento, pero sobre todo, hemos incluso, por ejemplo, tratado mucho el tema de las etiquetas nutricionales y en este momento estamos viendo cómo tener esa información que usted ve en una etiqueta nutricional, que le dice usted tantos carbohidratos, tantas proteínas, que sea mucho más sencilla de entender para la población. O sea, que tengamos algún sistema que... Sí, porque es muy enredado. Es muy enredado, incluso hasta para un médico, yo le digo, o sea, tal vez un nutricionista, y obviamente sí lo va a entender más fácilmente, pero hasta un médico a veces dice, bueno, ¿y qué me quiere decir que tenga tantos gramos de sodio, ¿verdad?, que tenga tantos gramos de grasas trans? O sea, yo lo que ocupo es saber en mi dieta cómo está jugando eso, o sea, cuánto me está sumando, cuánto me está restando. Entonces estamos trabajando también en esto de cómo idear un mecanismo para transmitirle a la población la información de la manera más fácil. O sea, que esto que yo le decía a usted, empoderar a la población con herramientas fáciles para que tome las mejores decisiones sobre su salud, que lo podamos ir trabajando cada vez en manera gradual, aumentando la capacidad que tenemos a nivel de sociedad de que toda la información que se genera referente con salud sea ojalá lo más fácil posiblemente y accedida por la población. O sea, que la población no se quede pensando, pero ¿qué me quiere transmitir el Ministerio de Salud con esto? Claro. ¿Qué me quiere decir la Caja con esto? O sea, tenemos que llegar a ser muy concretos, muy claros en lo que queremos transmitir para que sea asimilado por la población esa información y podamos cambiar nuestro estilo de vida. Doctor, sobre la gestión de riesgos, que fue la segunda preocupación suya en temas de salud pública, yo conocí la semana pasada Panamá y realmente quedé asustado en algunas cosas. Digo, con todo el respeto para Panamá, pero bueno, lo logré comprobar. Por ejemplo, abundan pajillas por todo lado. O sea, hay realmente pajillas, bolsas, cajas. Y yo decía, qué vacilón, yo no notaba la disminución que hay en Costa Rica hasta que fui a otro país y dije, por Dios, o sea, aquí todo el mundo da pajillas, hay bolsas por todo lado, las calles huelen feo, hay acumulación de basura
fuerte, visible, no hay nada verde además, y realmente uno empieza a valorar lo que pasa en Costa Rica. Lo que pasa es que puede concentrarse, digamos, en el gran área metropolitana, pero a mí me preocupa un poco porque la gestión de residuos está dirigida hacia las municipalidades como los protagonistas de la recolección de residuos. Y realmente las municipalidades en Costa Rica, que me disculpen Anay, son un absoluto desastre. O sea, es decir, la Contraloría acaba de decir que la municipalidad de Limón es un desastre absoluto. Acaban de detener a un alcalde, un consejo municipal, hay otro exalcalde acusado, no en temas que tengan que ver con gestión de residuos, sí, pero que tienen que denotan, digamos, un desorden interno, una falta de prioridad, un desinterés de los gobiernos locales en los temas realmente importantes. A mí la gestión de residuos me parece uno en particular, doctor. Es un tema, ¿Qué hacemos con las municipalidades? Es un tema muy grande, ¿verdad? Enorme. Y ahí es donde yo le digo que la parte de posicionarnos como líderes con evidencia, con acercamiento, con esa capacidad de negociar, de que no nos vean solamente como el ente que llega ahí a poner las órdenes sanitarias y a cerrar, sino que también podamos incluso dar un acompañamiento a las municipalidades. Sabemos que hay gobiernos locales muy diferentes, ¿verdad?, en todo el país, sí, y que habrán unos que ya tienen un liderazgo en el tema de residuos y en otros temas, pero como usted dice, otros hay que ver cómo los podemos ayudar. O sea, el asunto con el ministerio y las municipalidades, pues obviamente es más bien de cómo acercarnos, darle compañía a esa gestión, y en la parte de residuos ver exactamente cómo podemos apoyar. O sea, si es que tienen deficiencias en algún recurso humano, si no han logrado ver con claridad que eso es una prioridad, si hay también motivarlos. Hay alcaldes o ¿cómo se llama?, o consejos municipales que tal vez simplemente no están sensibilizados al tema. O sea, dentro de lo que han crecido en su vida nunca se han preocupado y no han visto como que eso es un tema que al final nos concierne a todos. Pero es que usted tiene 82 realidades diferentes. Pero también tengo 82 áreas rectoras de salud, justamente los directores de área en cada área rectora, que son los que tienen que hacer ese acercamiento con las municipalidades y lograr ese acompañamiento. O sea, ¿no se ha logrado efectivamente en todo lado? Claro que no es evidente. De hecho, yo le quería preguntar, como ministro, ¿cuáles son los 2 o 3 lugares donde hay un desastroso o peor manejo de los residuos? Bueno, no tengo el dato acá. Yo sé que tenemos, pues obviamente, una alta variedad en ese sentido, pero el dato no lo tengo acá para dárselo. Yo sí le puedo decir que estamos ya trabajando con el IFAM, con Ambiente y con Comunicación, para justamente generar un diagnóstico de país, hacer una clasificación incluso por zonas de riesgo, municipalidades o zonas que coinciden, por ejemplo, con un mismo relleno, cuáles son los proyectos que se van a hacer, para plantear ya una estrategia mucho más integrada. Me dijo Comunicación. Sí, con el ministerio. Es el primer ministro en un año que viene y me dice que está haciendo algo con el Ministerio de Comunicación. Bien, por la llegada de doña Nancy Marín, porque realmente antes no sabíamos qué hacía el Ministerio de Comunicación. Bueno, la primera reunión la tenemos en 2 semanas. Es una no importa, pero es con la nueva ministra. Sí. A lo que me refiero es que finalmente, doctor, y no tiene que ver directamente con salud, pero finalmente en algo encuentro al Ministerio de Comunicación. Es el esencial. O sea, es que por eso le digo, ahora, si somos buenos comunicadores, podemos lograr muchísimo más que con todas las leyes y todas las puniciones y todas las multas que usted quiera. O sea, si logramos esa comunicación, ese acercamiento con la población y ser efectivos en la transmisión de la información de la forma más sencilla posible, eso va a ser un mundo de diferencia en los impactos que podemos lograr. Lo hemos visto incluso antes con el dengue, ¿verdad?, con la malaria, que al final tenemos que entender qué son las piezas que hacen que la población no cambie su forma de ver las cosas, porque no podemos seguir diciéndole a la gente que las llantas son el principal criadero o que lo que yo le decía el otro día cuando estuvimos acá, que los platitos que ponen debajo de las macetas y que le tiran agua y ahí están el dengue reproduciéndose, y llega el inspector de salud y ellos saben que ese es el criadero, entonces como se lo va a ver, lo meten debajo de la cama y después lo sacan ya para... O sea, hay un asunto que es conocer, pero pasar de ese conocimiento a que se convierta en una práctica, se convierta en una acción y sostenida, es un reto enorme, y eso le aseguro que el Ministerio de Comunicación nos puede ayudar muchísimo, pero también tenemos que desarrollar herramientas incluso internas dentro del Ministerio de Salud para lograr también mover ese músculo de comunicación de esa forma, ¿verdad? No comunicación vista desde la perspectiva del profesional en salud, sino desde la misma población. ¿Cómo hago yo para entender cómo yo puedo transmitir la información y cómo yo puedo entender también qué es lo que está pasando en esa cosmovisión de cada persona que le impide hacer ese salto a veces, primero de tener el conocimiento y después del conocimiento a la acción? Vamos a un tema álgido, doctor. El protocolo del aborto terapéutico. ¿Le toca al Ministerio de Salud? Sí, señor.
¿Ya está listo? No. ¿Qué están haciendo? Estamos revisando, hay que ampliar algunas, digamos, secciones del protocolo. O sea, yo la verdad siento que ese tema vamos a meterle mucho acelerador, porque sí es cierto que hay un protocolo que ya había estado listo, ¿verdad? Pero sí tenemos que fortalecerlo sobre todo en algunos criterios más técnicos, ¿verdad? En algunas zonas. No voy a entrar en especificidades porque obviamente es un decreto que está en construcción y en su momento pues ya lo daremos a conocer. Pero sí vamos a trabajarlo para que quede más compacto, más fortalecido. Pero no le pido que entre en el detalle, si puede entrar en el detalle, pero ¿qué temas del protocolo? Criterios que se tienen que aplicar. Por ejemplo, parámetros que se tienen que establecer para justamente tomar una decisión o la otra, ¿verdad? Son cosas que tenemos que ir metiendo dentro del protocolo. ¿Está claro quién toma la decisión, por ejemplo, en caso de que finalmente... Le voy a contar una historia. Un día de estos hace meses, hicimos un programa sobre aborto terapéutico. Estuvo el colegio de médicos y un montón de gente. Sí. Y entonces, cuando salí de aquí, me topé a un familiar que trabaja en la caja y me dijo, ¿por qué usted dice que nosotros no tenemos protocolo? Yo le dije, ¿por qué no está el protocolo? Sí, ahí en la clínica donde yo trabajo hay un protocolo. Bueno, sí, ese es un protocolo, pero lo que necesita, y supongo que en algunas clínicas y hospitales habrá un protocolo, pero lo que queremos es un protocolo nacional para seguridad jurídica de los médicos, de los papás, y porque yo creo que esto no hay que olvidarlo, Costa Rica le prometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 casos, tenemos 2 denuncias. Hay un caso particular que es el que recuerdo, de una muchacha embarazada que pide que se le practique el aborto terapéutico porque el bebé venía con los órganos expuestos. No sé cómo se llama médicamente eso, pero a todas luces era inviable. O sea, el bebé iba a morir y sufrir los segundos o los minutos que estuviera fuera del estómago de su mamá. Ella le pide al doctor que le practique el aborto terapéutico, que se llama jurídicamente aborto impune y médicamente interrupción terapéutica del embarazo, y entonces el doctor se niega, efectivamente el bebé nace con los órganos expuestos, el bebé muere a los 2 minutos, sufre el bebé, sufre la mamá, sufre además psicológicamente la mamá mucho. Nos llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana, la Comisión recibe la denuncia, nos lleva a juicio a la Corte, y en la administración anterior, la Costa Rica le dice a la Corte suave, porque a todas luces viene una condena. Yo hago el protocolo. Y por eso es que hay que hacer el protocolo. No es una decisión necesariamente del ministro, ni siquiera del presidente. Costa Rica está en la obligación como Estado de hacer el protocolo. Sin embargo, hay una enorme discusión. El artículo del Código Penal que establece el aborto impune 121. Dice que 121, que el aborto impune se aplica cuando la salud o la vida de la madre está en riesgo. Está en peligro, sí. Okay. La crítica que existe respecto a esto es porque el doctor al inicio del programa de hoy recordó que la definición de salud tiene que ver con bienestar. Okay. Entonces hay gente, como el presidente del Colegio de Médicos, que lo dijo aquí, y ese video dio vuelta por todo lado, que dijo que es que alguna persona podría pensar que las estrías iban a dañar la salud de una mujer y que por lo tanto iba a pedir así el aborto impune. Bueno, después de esas desagradables y poco atinadas declaraciones del presidente del Colegio de Médicos, ya se tiene definido en el protocolo qué entendemos por salud. Salud es psiquiátrica, salud psicológica, salud física. ¿Qué es? Bueno, primero para aclarar, recuerden que el artículo 121 dice que se libra de punidad, ¿verdad? O sea, del delito, de la causalidad penal al médico que actúe para proteger, obviamente bajo consentimiento, en el caso de una situación que la mujer esté consciente, ¿verdad? En pleno uso de sus condiciones, que proceda a realizar un aborto, que es justamente buscando proteger o salvar la vida de la mujer y no buscando terminar la vida del bebé, que es algo que tal vez la gente todavía no entiende, ¿verdad? De lo que se trata este artículo, porque la gente a veces piensa que es aborto libre, ¿verdad? Que inclusive 24 diputados. Sí, pero dice ahí, cuando está en riesgo, cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer, y que por otros medios, ya se agotaron todos los medios posibles para proteger la salud y la vida de esa mujer, y no se logró hacerlo. O sea, ya después de agotar todas las posibilidades que están disponibles a la ciencia, ¿verdad? Actualmente, no se logró proteger o salvaguardar ese peligro, poner en peligro la vida o la salud de la mujer. Entonces, en realidad, en ese sentido,
yo siento que no ha habido claridad en lo que se ha estado manejando. O sea, no es que vamos a hacer de que cualquier, como usted dice, que una estría o que ya me siento mareado o que entonces ya eso me está afectando, me pone en peligro. Es que eso lo dijo, a mí lo que me preocupa, doctor, es esto, es que esos términos los maneja el presidente del Colegio de Médicos, ok, uno, pero bueno, digamos que el presidente del Colegio de Médicos no decide. 24 diputados ayer emiten un comunicado de prensa diciendo: los que quieren el protocolo de aborto terapéutico, lo que quieren es violar la vida del no nacido. Y entonces uno dice, suave, pero es que aquí la palabra que hace enredo es aborto, sin duda alguna, porque si usáramos interrupción terapéutica, tal vez no estaríamos en esta discusión. Pero nadie está hablando de dejar a la libre el aborto. Por eso le digo, don Randall, o sea, el 121 es tan claro y no podemos salirnos de lo que ya está legislado, que dice que cuando se han agotado, o sea, cuando ya no hay otra posibilidad y que se han agotado todas las posibilidades para salvaguardar esa vida, esa salud de esa mujer, entonces sí procede el aborto. Pero si usted no ha agotado todas esas posibilidades y usted justamente va a actuar con un aborto solamente porque la mujer se siente que le está afectando un poquito la salud y que, o sea, eso no es justificable desde el punto de vista del artículo 121 y le aseguro que tampoco desde la visión del Ministerio de Salud. Cuando el producto, y voy a hablar en términos médicos, cuando el producto es inviable, ya me acordé del caso en la corte, se llama Aurora versus Costa Rica. Aurora es la mamá que tuvo al bebé en esas condiciones. Uno podría decir, bueno, realmente la vida de Aurora no estaba en riesgo. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice suave, porque no estaba en riesgo necesariamente, Aurora no se iba a morir en el parto, por ejemplo, pero le provocó un trauma psiquiátrico fuerte y además el sufrimiento del bebé, los minutos que estuvo fuera del cuerpo de su madre. ¿Eso es una afectación a la salud? Por eso le digo, o sea, eso va a ser parte de lo que la norma va a tratar de establecer, de esclarecer, porque no solamente, o sea, en ese caso que usted me pone, claro, en ese momento a la mujer le afectó sí, a nivel psicológico, ¿verdad? A nivel emocional, pero también hay casos, por ejemplo, de que el producto es inviable, pero la mujer decide, no, yo quiero continuar con mi embarazo, o sea, no, yo quiero más bien incluso, aunque sea conocerlo y... Claro, pero la decisión es de la mujer. Al final de cuentas, tiene que haber una comprobación real de que hay un peligro para la salud de la mujer, y eso es lo que la norma justamente tiene que esclarecer, porque por eso es que los médicos no tienen claridad y que es lo que usted dice, hay como una desprotección. Hay una nebulosa enorme. Una desprotección. Entonces, eso es lo que busca justamente la norma esclarecer. O sea, en este momento, yo ponerme a analizar ese caso y decirle, la norma lo va a cubrir de esta forma y otras, es muy adelantado. O sea, yo lo que le digo es que la norma va orientada justamente a no salirse de ese artículo 121 y que quede muy claro cuáles son los criterios que deben aplicarse para cada caso. Yo creo, doctor, espero equivocarme, pero creo que así como Costa Rica se dividió en dos en el tema de las elecciones nacionales, después se dividió en dos en el tema del plan fiscal, creo que la división en dos del 2019 va a ser el aborto terapéutico, justificada o injustificadamente. Yo creo que ahorita, Randall, hay mucha desinformación y la gente tiende a opinar muy rápidamente sin informarse bien, y uno lo ve en las redes sociales. O sea, yo a veces me da risa, por ejemplo, porque quedo yo como ministro y empiezo yo en las redes sociales, ese de fijo es amigo de Rodolfo Pisa o Juan Carlos Alvarado, yo en mi vida los había conocido. O sea, y la gente empieza ya a hacer elucubraciones y conjeturas y rápidamente opina sobre diferentes temas, pero yo siento que tenemos que luchar porque las redes sociales ha propiciado mucho que haya como un escarnio público sobre diferentes temas con muchísima desinformación. En el caso del aborto impune, como estamos diciendo, no es que estamos promoviendo terminar los embarazos por cualquier razón, es simplemente porque hay una comprobación de una afectación real que pone en peligro la vida o la salud de la mujer, y eso es lo que la norma busca esclarecer. En este momento está en capacidad el ministro de Salud de decirme si incluirá, no en qué términos, solo si incluirá la salud mental de la mujer. Eso en su momento estamos todavía analizándolo, eso estamos... ¿No está definido? Estamos definiéndolo, sí. ¿Cuándo estará definido, doctor? Yo espero que no pase el primer... O sea, es muy difícil aventurarse a decir, pero sí le digo que tenemos que fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo. Yo esperaría que, en cuestión de unos 4 o 5 meses, no puedo poner una fecha exacta. No lo entiendo. Porque la idea es que quede un instrumento suficientemente claro, que no se preste para confusión y que tenga todos los elementos necesarios para que justamente el profesional en salud y la mujer pueda tomar la mejor decisión posible. Porque también es un asunto de informar bien a la mujer y decirle, como lo dice el mismo código penal 121, cuando se hayan descartado todas las posibilidades. Claro, pero lo que me refiero es cómo quede el protocolo. ¿Es una decisión técnica o una decisión política?
Pues obviamente es eminentemente técnica. O sea, aquí lo que estamos es hablando de cómo orientar al profesional y a la mujer para que tenga los mejores elementos técnicos para que la decisión sea la más correcta. Y recordemos que aquí no solamente la parte también técnica, sino también ética y moral. ¿Quién redacta el protocolo? En el Ministerio de Salud es el encargado de... Claro, no, pero digamos, si yo llego hoy en la tarde al Ministerio de Salud, ¿quiénes son las personas encargadas de redactar el protocolo? Bueno, el que está ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Que lo hizo una comisión interinstitucional en donde hubo representación del Colegio de Médicos, donde hubo especialistas por parte de la Caja, el Colegio de Médicos, del Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea, hubo participación variada. Como le digo, pues tenemos que revisar y fortalecer algunas áreas que esa comisión redacta, eso lo revisa el ministro y eso lo revisa el presidente. Así es. Ese es el orden. Ese es el orden. El que decide es el presidente. Al final, sí, cualquier decreto que firme cualquier ministro, al final que pone la firma final, ¿verdad? El que lo valida es el presidente. Ok, a la velocidad a la que va esa comisión, ¿usted esperaría que en 6 meses esté listo? Ya, yo le puedo decir que vamos a trabajar bastante intenso en estos siguientes meses. Aventurarme a decir una fecha es hasta cierto punto nocivo para el mismo proceso, porque toda la gente allá va a estar diciendo, bueno, ya está, no está, sí está. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que salir adelante con eso. Es que don Rodolfo Pisa dice, este año, pues estamos en enero, el presidente no da fecha. El ministro de Salud, que es la cartera encargada, me dice, tampoco puedo dar fecha. ¿A quién le preguntamos, ministro? Bueno, yo lo que pienso es que este año va a estar, ya, o sea, no va a pasar de este año. Esa es la meta que tenemos y queremos acelerar lo más posible para tener esa norma lo más completa posible. No le puedo decir la fecha exacta porque esto depende de un trabajo también articulado con otros entes, no solamente el Ministerio de Salud, ocupamos también el criterio de especialistas en diferentes ramas y que tenemos que fortalecerlo. O sea, el trabajo que se ha venido haciendo no es que yo estoy desacreditándolo, pero sí tenemos que trabajar un poco más y fortalecerlo más. Lo que se está haciendo, le pregunto, Lix Rojas le hizo una pregunta, yo voy a cambiarlo un poco. En lo que se está trabajando además es en que los criterios que se incluyan en el protocolo no sean un portillo en ningún momento para el aborto generalizado. Exactamente. Eso es en lo que se está trabajando. Eso es parte de lo que se pretende. O sea, no es que, por eso le digo, vea, don Randall, no podemos salirnos del 121 y yo no promovería en este momento, yo no está dentro de mi visión jamás promover el aborto generalizado. O sea, eso por más visión que haya fuera de las latitudes de Costa Rica, yo siento que eso no empata con la sociedad costarricense en su totalidad. ¿Usted no está de acuerdo con el aborto, doctor? Con el aborto generalizado, no. Sí, Bajo ciertas condiciones en donde vamos a salvar la salud o la vida de la mujer, sí. Este protocolo es solo aborto terapéutico, es decir, cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo. Así es. Ok, no tiene nada que ver con aborto por violación, porque es que durante las últimas semanas ha habido una campaña de desinformación de las cuales, y se los digo con todo el respeto, algunos diputados han sido víctimas. Ayer leyendo el comunicado del grupo 24 diputados, uno dice, ellos no saben de qué están hablando. O sea, ni siquiera pusieron terapéutico, bueno, sí pusieron terapéutico en algún lugar, pero hablaban de aborto. Y yo no soy a favor del aborto generalizado, usted tampoco siendo ministro de Salud, pero la mitad de la población está, no sé si la mitad está hoy pensando en que lo que se va a firmar es un protocolo de aborto. Por eso le digo que la gente tiende a escuchar un término y ya empieza el juicio. O sea, tienen que formarse más en el sentido de que no es, o sea, el aborto como tal, que es terminar el embarazo, ¿verdad? Por cualquier causa. Si lo dejamos abierto, es terminarlo por cualquier causa. En esta especificidad es salvar la salud o la vida de la mujer terminando el embarazo, ¿verdad? O sea, esa es el móvil, el motivo principal es salvaguardar la vida de la mujer o su salud cuando ya está en peligro, ¿verdad? Doctor, hay una decisión ya política y técnica, ambas, de que se cerrará cualquier portillo que permita la generalización del aborto en el protocolo. Me parece entender. Es que imagínense que si lo hacemos así abiertamente, se cae el reglamento, porque entonces estaríamos violando el 121 del Código Penal. Entonces eso no va a pasar. ¿Hay alguna decisión política, no en el detalle, sino hay alguna decisión política de incluir o no la salud mental en el protocolo? Eso, como le digo, en este momento no voy a especificar. Pero ha avanzado en algo. O sea, ¿ha recibido usted una orden del presidente o del ministro de la presidencia, o usted ha generado una orden de por favor analicen el tema de la salud mental? Eso lo estamos viendo justamente para ver cómo lo podemos al final tener el reglamento lo más completo posible, pero en ese momento no le podría decir si lo va a tener o no.
Doctor, son las 2:59, permítame ir a la pausa. Claro, además sí. tiene que pensar la canción sí, de despedida también. Hoy en Matices. 2:59, vamos a la pausa y regresamos con más. Matices, los tonos de la actualidad. Por Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. El nuevo ministro de Salud, ¿cuánto tiene ya? ¿3 meses? ¿4? Asumí finales de noviembre. Sí, un poquito más de 3 meses. Sí. El nuevo ministro de Salud, don Daniel Salas, que era director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y otros puestos, pero digamos así, aquí venía Matices como director, hoy es el ministro de Salud. Hablamos sobre los problemas generales del Ministerio de Gestión, hablamos sobre enfermedades no transmisibles crónicas, hablamos sobre gestión de residuos, hablamos sobre aborto terapéutico y el protocolo. De aquí me están pidiendo que le pregunte sobre cannabis medicinal. ¿Ese tema está en alguna preocupación del Ministerio de Salud o no será este Ministerio de Salud el que se meta en ese tema? Ok, con cannabis medicinal vamos a ver, hay un asunto obviamente de un estigma de la cannabis que primero se ha usado por muchos años, ¿verdad? Porque la gente se la fuma. Sí. Ese es el estigma que tiene. Resulta que se descubrió primero su uso recreativo, sí, por decirlo así, ¿verdad? Para su uso no medicinal, para no decirlo recreativo, su uso no medicinal. Pero con el tiempo se ha logrado demostrar que es una medicina muy fuerte, o sea, muy efectiva, por decirlo así, para ciertos padecimientos que en donde otras medicinas no alcanzan el nivel de efectividad. Incluso para el control de dolor en muchos casos, ¿verdad? También ha sido muy efectiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya tiene el estigma de que no, que es cannabis y que entonces pues no se debería usar como medicamento. Pero más bien yo les pongo el ejemplo de muchos medicamentos que se descubrieron primero como medicamentos y después se han usado como drogas, ¿verdad? Incluso anestésicos o medicamentos que se han usado mucho en cirugías, ¿verdad? En ese tipo, que al final se terminan usando también para drogas. Entonces es un asunto como de ¿qué se descubrió primero? El Ministerio de Salud está claro y en este momento incluso la reglamentación en el país permite perfectamente, por ejemplo, que si un comerciante quiere traer cannabis, registrarla en el país, pero claro, que demuestre la evidencia científica de que sirve efectivamente, ¿verdad? Para esto y esto y esto, puede hacerlo perfectamente. En ese momento se puede. En ese momento se puede. Yo creo cuando hemos hablado de cannabis medicinal, yo a veces creo que la gente cree que alguien va a llegar a decir, bueno, yo tengo un padecimiento X, no sé, digamos que sirva para los riñones. Yo tengo un problema de los riñones, entonces usted le van a poner un puro en la boca y le van a encender eso no es una pastilla. Es una pastilla. Y se le quita el efecto muchas veces, ¿verdad? Pues la mayoría de los medicamentos de cannabis no tienen el efecto psicoactivo que tiene, por ejemplo, la cannabis, claro, que se fuma la gente. Por eso es que la gente dice, ¿cómo vamos a permitir el ingreso de marihuana? No es que le van a poner un puro en la boca y se lo van a encender. Ese no es el uso medicinal. No. Son pastillas. Sí, incluso son pastillas que siguen todo un proceso muy estricto, ¿verdad? Para garantizar la calidad del producto, porque no es solamente agarrar cualquier mata de marihuana, ¿verdad? Y usted la pica y hace una pastilla. No, incluso hay que guardar la calidad de la mata donde se está extrayendo ese componente específico. Y hay que, no sé cómo se dice técnicamente, hay que matarle el elemento psicoactivo. Sí, o sea, como le digo, en muchísimos de los usos medicinales ese efecto psicoactivo no está presente. Pero en este momento se puede, no hay que hacer ningún cambio, no pasa nada. Mientras la persona que quiera comercializarlo demuestre efectivamente que los estudios lo tienen como, ¿verdad? Como un medicamento, ya se puede. Pero no hay ninguno que lo tenga aquí registrado. No, todavía no. Pero esa es decisión de las comercializadoras. Exactamente. No hay una prohibición. Exactamente. Doctor, permítame, nos quedan como 13 minutos, 14 minutos de programa y necesito tocar con usted un montón de temas de salud pública. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Le ganamos el 2018 o perdimos el 2018? Lo ganamos. ¿Disminuimos finalmente? Sí, bueno, se mantuvo una tendencia de la disminución que se inició cuando entró el Zika al país en el 2016. Empezamos a notar que el Zika se aumentó y empezó a disminuir el Zika y empezó a disminuir el dengue y el chikungunya y se ha mantenido prácticamente en esa misma línea desde el 2016 avanzado hasta el 2017-2018. Usted sabe que esas enfermedades son cíclicas, obviamente va a depender mucho de qué tantos criaderos efectivos tenemos en la casa, ¿verdad? Qué tanto estamos descuidando las prácticas buenas, pero con cierta frecuencia lo que tenemos es una ciclicidad, que se ha roto un poco porque también el clima se ha roto, ¿verdad? Sí. Pero puede ser que este año sea un año fuerte, esperemos que no, hemos estado fortaleciendo y
Con base en el Zika se hicieron muchas acciones de fortalecimiento, se actualizaron protocolos, hemos tenido grupos ampliados, pero no podemos tampoco predecir exactamente en el 2019 va a haber un brote grande de dengue o de pero a mí sí me parece que la gente empezó a tenerle miedo al Zika, a diferencia del dengue. Es que la gente es un poco valiente con el dengue, entonces, disculpe que sea muy común hablando en esos términos, a la gente le valía, o sea, ya llega un momento, ya hay dengue o no dengue, fulano tiene dengue. Ya, listo, y tiene dengue y se acabó, ahí va a sobrevivir. Realmente usted iba a las casas y encontraba 20 criaderos de dengue. Cuando a la gente le empezó a dar miedo el Zika... Por las complicaciones. Ajá, porque era más grave. Ajá. Bueno, uno lo podía ver más grave que el dengue, entonces empezó a disminuir la cantidad. A mí no se me olvidó una frase que usted usó como director de Vigilancia en la Salud en este micrófono, que usted me dijo: Randall, si el Aedes aegypti transmitiera impotencia sexual, todo el mundo estaría quitando criaderos por todo lado, o si el Aedes aegypti sería enorme y da miedo, entonces todo el mundo estaría eliminando. Como nadie lo ve y ya realmente nos fuimos envalentonando, pues habíamos perdido momentáneamente durante varios años la guerra contra el Aedes aegypti. Sí, yo en eso insisto mucho de que el Zika vino a cambiar el paradigma, porque recordemos no solamente que incluso se transmite por el Aedes aegypti, también se transmite por transmisión sexual, sí. El Zika. Pero que al final de cuentas el mecanismo más efectivo de transmisión sigue siendo el mosquito Aedes aegypti. Entonces, entre más transmisión haya por Aedes aegypti, también va a haber eventualmente más transmisión sexual. Y después le sumamos el chikungunya. Pero sí, como usted dice, el hecho de que la gente sepa que una mujer embarazada que es infectada con el Zika por un mosquito por vía de transmisión sexual puede tener un niño con una microcefalia o con otras alteraciones del sistema nervioso principalmente, sí. Eso marca mucho la diferencia. Ya, o sea, eso da miedo. Eso da miedo porque el chikungunya es cierto que produce a veces cuadros que pueden durar mucho tiempo, ¿verdad? De dolores articulares, de postración, pero ya tener un niño con una microcefalia, con malformaciones múltiples, eso ya es otra cosa. O tener un síndrome de Guillain-Barré en un adulto, ¿verdad? Que claro. Es cierto que no lo hemos tenido en la magnitud que otros países, pero sí hemos tenido ya secundarios a Zika. Y en el caso de microcefalia ya hemos tenido varios casos. No exactamente cuánto quedamos el año pasado, pero como también el Zika empezó a disminuir y el dengue empezó a disminuir, también obviamente empezaron a disminuir los casos de microcefalia y de síndrome de Guillain-Barré asociados a Zika. Hablemos de la hepatitis en Punta Arenas. No diría que en Punta Arenas. Nosotros empezamos a notar brotes de hepatitis A en Acerrí, en Goicoechea, poquitos en Tibás el año pasado. Tuvimos también, bueno, ahora ¿cómo se llama? En Punta Arenas, en varias zonas de Punta Arenas. Pero recordemos que la hepatitis A no es un virus nuevo, o sea, hepatitis A lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. Generalmente son casos un poco más aislados, pero como eso está muy relacionado, es bastante infeccioso a través de agua o alimentos contaminados. Lo que dice la hepatitis A, cuando usted ve hepatitis A en una comunidad, esté seguro que por ahí hay malos hábitos de higiene, especialmente con el lavado de manos. Claro. O sea, lo que está diciendo es deficientes condiciones de prácticas adecuadas en salud. Ok, pero lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en Goicoechea y en Tibás particularmente, uno ahí podía... En Goicoechea y en Acerrí, creo que fue más bien el Acerrí fue el otro, sí. En Tibás tuvimos, pero menos, pero los más grandes fueron Acerrí. Bueno, vamos a Goicoechea. Cuando pasa lo de Goicoechea, ustedes dicen, suave, aquí pasó algo, porque es el agua o los alimentos. Sí. ¿Alguien empezó mal? ¿Todo el mundo siguió mal? O sea, todo el mundo siguió mal, me refiero. ¿Alguien no se lavó las manos? El que siguió no se lavó las manos y eso nos tiene un brote concentrado en Goicoechea. O que alguien que prepara alimentos para mucha gente, ¿sí? Que llegan a comer o que estuvo en un turno, en una actividad familiar, no se lavó bien las manos, tenía el virus y ahí se transmitió para muchas personas. En Goicoechea no se logró detectar la fuente. Y muchas veces no se logra porque el periodo de incubación máxima de la hepatitis A es de 1 mes y medio. O sea, 6 semanas después de que usted estuvo expuesto al virus, le da hepatitis. Sí, y lo peor es que en caso de los chiquitos menores de 6 años, el 70% no tienen síntomas. Entonces se están transmitiéndolo y usted está cambiando el pañal o el... Y usted no tiene idea que tiene hepatitis. Usted no tiene idea. Incluso 4 días antes de que empiece el cuadro en adultos, empieza el periodo de máxima infectividad y usted no tiene síntomas y usted solo está transmitiendo. O sea, ya cuando usted le dio, o sea, cuando usted es... Disculpe que le hable en términos poco médicos. Ya cuando usted tiene hepatitis sí. Y se le nota, ya usted la pasó. La pasó 4 días antes y ni siquiera se dio cuenta. Exactamente. Eso es lo que estoy tratando de integrar. O sea, usted ya empieza a transmitirlo fuerte a la gente que está alrededor suyo. Si usted prepara alimentos y no se lava bien las manos después de ir al baño, ya está infectando a Raimundo y todo el mundo, por decirlo así, ¿verdad? La forma más sencilla, 4 días antes de que usted empiece el cuadro. Okay. Y entre más se da, el cuadro tiende a ser más severo. La hepatitis A generalmente no produce complicaciones de larga data, excepto en un porcentaje, menos de un 1% sí puede comportarse como una hepatitis fulminante que lleva al final a la muerte. Pero por eso es que redoblamos las indicaciones de que la gente siempre
cuide mucho cuando va a preparar los alimentos, antes de consumir alimentos, que se lave bien las manos, porque estamos tocando también superficies por todo lado que están contaminadas con virus y bacterias, y que consuma alimentos ojalá en lugares que tengan el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, y que si van a consumir alimentos ya preparados, empacados, que se fijen que tenga el registro sanitario. Mucha gente a veces va y se compra cualquier, ¿verdad?, empanada hecha en cualquier lugar, y no es que quiera tampoco demeritar el hecho de que alguien doctor, con pero una toda la cosa es buena con intención, permiso o sin permiso. Sí, pero entonces ahí, por lo menos cuando uno tiene el registro sanitario, el permiso sanitario de funcionamiento, tiene cierta confianza de que se están cumpliendo, ¿verdad?, estándares que... Pero en esto de la hepatitis, a mí eso me parece muy curioso. Usted es papá, ¿verdad, doctor? Sí, yo tengo una chiquita casi de 3 años. Sí, una chiquitica. Bueno, yo también soy papá. A mí me hace gracia cuando uno se enferma, uno papá, sí, digamos, de gripe o catarro, lo que sea, y uno dice, ay no, me voy a alejar porque para no pegárselo. Por Dios, ya se lo pegaste los 2 días anteriores que no te diste cuenta que tenías. Sí. Es exactamente lo que pasa con hepatitis. O sea, uno, y eso creo que hay que tenerlo muy claro, y por eso la importancia. Ayer hicimos un programa sobre bacterias, que había en todos lados, por cierto, y en la ropa y un montón de cosas. Ayer hicimos un programa especial sobre eso. La importancia del lavado de manos. Yo he hablado con el doctor Salas de todas las enfermedades que se me ocurren. De rotavirus, de virus sincicial, bueno, de dengue, de zika, de un montón de cosas. Y el doctor, yo siempre le digo, ¿cuáles son la prevención? Y siempre me dice lavado de manos. Recuerdo que en la última entrevista yo le dije, pero también el lavado de manos. Entonces me dijo, Brandon, el lavado de manos es para todo. O sea, no solo cuando haya brotes. O sea, siempre nos tenemos que lavar las manos. Pero somos una sociedad que muy poco se lava las manos, doctor. Yo lo sigo viendo, y uno va a yo que voy a veces a los centros comerciales, ¿verdad?, con mi hija, y yo veo que la gente no se lava las manos del todo, o se las lava súper en carrera, ¿no? O sea, en 5 segundos se las lava. Al final de cuentas, la lavado de manos es como la creencia popular de la pomada canaria, sí. Que servía para un montón de cosas, ¿verdad? Como la crema rosa, que al final le ponían crema rosa. Sí, para todo. El lavado de manos efectivamente sirve para prevenir cualquier cantidad de enfermedades, casi que todas las enfermedades infectocontagiosas. Bueno, no casi todas, pero sí un porcentaje altísimo se pueden prevenir por un adecuado lavado de manos después de ir al servicio sanitario, antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de cambiar el pañal al bebé. Son momentos claves. Nunca nos toquemos la cara. Si estamos en la vía pública y sabemos que hay un montón de gente que anda con virus y bacterias, y la gente anda tocando objetos, y uno toca esos objetos también, no nos toquemos la cara sin antes lavarnos las manos. O sea, ahí está la manera más efectiva de enfermarnos nosotros mismos. Bueno, doctor, en el centro comercial, ahora que usted hablaba de cuando iba con su hija, yo no sé si usted le ha pasado, usted mete a su hija en el Play, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánta gente ve usted saliendo ahí diciéndole, ya está la comida? Agarra al chiquito, va a la mesa, aquí está lo que está comiendo. Eso no se hace, pero todos los días lo vemos. Sí, así es. Absolutamente todos los días. Y después la gente dice, pero ¿por qué me enfermé? ¿Qué será lo que comí? No fue lo que comí, fue lo que no me lavé las manos, ¿verdad? También. Claro, que obviamente el alimento puede ser contaminado. Pero... Ok, en Punta Arenas ya hicieron análisis de agua. Hay 31 casos, 31, 32. Un poquito más, creo que sí. Ok, más, sí. ¿Y ya hicieron el análisis de agua? No es en el agua. No, en todos estos brotes que hemos tenido no se ha logrado detectar en los acueductos, que algunos han sido de asadas, otros de la IA, alguna contaminación puntual, ¿verdad? Okay. Sabemos que posiblemente sea porque justamente alguien manipuló mal los alimentos, no se lavó bien las manos, preparó alimentos, hubo un contingente de personas importante que estuvo expuesto a esos alimentos, y después se producen cadenas secundarias ya en las casas. O sea que ya llegó la señora, ¿verdad?, el hijo, y no se lavó bien las manos, y dentro de la casa provoca cadenas secundarias de transmisión. Ok, rotavirus. La vacuna estaba para hace meses, ¿verdad? Sí, pero se atrasó. Sí, ya la vamos a tener. Pero se atrasó 4 meses. Y con las vacunas a veces es difícil porque no solamente depende de nosotros. No, yo no digo que el ministerio se haya atrasado. La OPS, que es la que digamos es la que no se encarga en la práctica de la distribución, pero es la que va ordenando la distribución, tuvo un atraso. Hace 4 meses, 4 o 3 meses tuvieron que haber estado aquí y no estuvieron. Sí, a veces tampoco es culpa directa de la OPS. Obviamente también hay diferentes. ¿Sabe que aquí compramos las vacunas a través de OPS, sí, lo que se llama el fondo rotatorio? Y el fondo rotatorio al final recibe ofertas de todos los proveedores a nivel internacional, bueno, los que quieran ofertarle. Entonces, incluso hemos tenido problemas de que no es directamente la OPS el culpable, porque mucha gente dice es que la OPS seguro produce las vacunas y no hicieron una mala proyección. O se las dan solo a los ricos. O se las dan solo a los ricos, y a veces es incluso mismas proyecciones que hacen los mismos proveedores de OPS, y a veces justamente se trata de que hay todo un proceso administrativo y logístico para traer la vacuna y ponerla allá en los servicios de salud, que no siempre pues se cumple con los estándares, ¿verdad? Lo que uno planificó inicialmente. Entonces sí hay retrasos a veces importantes. Este año esperamos ya entonces, vamos a empezar a vacunar contra rotavirus y contra el virus de papiloma humano, que es una de las vacunas también
que va a cambiar un importante parámetro en la sociedad, que es la ocurrencia de cáncer de cervix, porque sabemos que el virus del papiloma humano es el principal precursor del cáncer cervicuterino en las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto es un blindaje, una protección que le estamos dando a las mujeres, ¿verdad? En edad temprana, a los 10 años, que no es que estamos fomentando una vida promiscua, simplemente le estamos dando una vacuna que la va a proteger para cuando inicie su vida sexual, ya va a tener esa protección. Porque si no, discúlpeme si tengo el dato mal, pero entiendo que el 60% de la población mundial tiene alguno de los tipos de los virus del papiloma humano. Así es. Que hay algunos que producen cáncer, hay otros que no, digamos, pero está generalizado en la población. Exactamente, es un virus muy común en la población, pero que se ha visto que aparece después de que inicia la vida sexual. O sea, antes de eso, generalmente el virus no es que no está del todo, pero se incrementa su aparición después del sí, de hecho, entiendo de que lo más riesgoso es entre los 15 y los 38, 39 años. Cuando empieza la vida sexual, ahí está el riesgo. Ahí empieza el riesgo incrementado ya de tener virus y que tampoco hay que decir que todas las infecciones de virus del papiloma humano terminan en un cáncer. Incluso hay muchas que solucionan espontáneamente. El mismo sistema inmunológico de la mujer logra hacer la batalla efectiva contra el virus y ya... ¿Y en el hombre? Porque el hombre es portador. El hombre también se puede vacunar, pero bueno, empezamos en... No, me refiero, el virus del papiloma humano, en el hombre que es portador, ¿qué genera? No genera jamás la frecuencia de cáncer. No, el cáncer de cervix, por supuesto. No. Pero sí se ha asociado a algunos otros tipos de cáncer, ¿verdad? A nivel genital, pero ya no con la frecuencia y la intensidad que tenemos en la mujer. ¿Virus sincitial que nos generó una situación compleja a fin de año? Es un virus que... En Costa Rica tenemos dos virus respiratorios sumamente importantes. El de influenza, que ataca principalmente a adultos y que los adultos de riesgo, que ya lo hemos dicho, que son las mujeres embarazadas, diabéticos, hipertensos, que tienen los extremos de edad, los adultos mayores, ¿verdad? Esta población tiene siempre que buscar, porque es la vacuna que tenemos disponible para este virus, pero que el virus sincitial respiratorio no tenemos vacuna. Entonces, en estos dos virus que tenemos, que sale la guerra constantemente, que todos los años los tenemos en mayor o menor cuantía, la influenza es muy importante que la gente se vacune. El sistema respiratorio afecta más a niños y los niños menores de 1 año, porque tienen un sistema de defensas muy inmaduro, se ven muchas veces comprometidos y especialmente, por ejemplo, los de 2 meses, 1 mes, terminan hasta a veces hospitalizados y con muertes. Entonces, todavía incluso estamos pensando salir del pico que empezó en noviembre claro. del año pasado. Doc, pero un día de estos estuvo aquí la doctora la directora del hospital de niños, Olga Arguedas. Sí. Y entonces, porque lo que me hizo gracia es que vino a hablar del virus sincitial. El 90% de las preguntas era, voy a ir a vacunar a mi hijo, y la doctora insistía al aire, que no hay vacuna. Son virus diferentes completamente. Sí. Tenemos tenemos vacuna para la influenza. Contra el virus sincitial no hay vacuna. Por eso es que el Ministerio de Salud hizo un llamado vehemente a la población cuando estaba y todavía se mantiene, ya empezamos a ver disminución, para que no saquen a los niños menores de 1 año fuera de las casas cuando el virus está circulando con más poder, porque esa reclusión momentánea mientras el virus circula puede significar salvarle la vida a un niño o que no termine con una complicación que puede dejarle hasta una secuela, ¿verdad? O un episodio feo de internamiento en un hospital. Doctor, ¿cómo les ha ido con Zapote y Palmares? Y también, el lavado de manos y el protocolo del estornudo y la tos son efectivísimos. Obviamente la lactancia materna, ¿verdad? Que ya usted lo discutió ampliamente con la doctora Arguedas, pero hay medidas también que podemos efectuar siempre. Sí, muy puntuales. Sí, la lactancia materna es importantísimo. El lavado de manos, volvemos a insistir, el protocolo del estornudo. No vayan a visitar chiquitos menores de 1 año si están con síntomas respiratorios para no exponerlos. No les demos besos, ¿verdad? O sea, hay que tratar de tener cuidado, sobre todo con esa población menor de 1 año. Pero me decía. Sí, le quería preguntar cómo les había ido con Zapote y cómo les va con Palmares. Bueno, con Zapote yo siento que ha madurado mucho la cultura de supervisión y, ¿verdad? Y la misma organización. Yo creo que les da miedo. Sí, también. Finalmente les da miedo. También. Porque eso es por los dientes del ministerio, doctor. O sea, cuando el ministerio llega, revisa Zapote y cierra, ¿qué va a hacer uno? Claro. Arreglarlo. Claro. Y no exponerlo. El problema era cuando no iba a verificar, ese era el problema. Exactamente. O sea, es donde yo le digo, sé que hay una parte de que la población que hace caso de convencimiento y otra que tiene que ser a nivel punitivo, ¿verdad? Que la gente esté encima. Claro. Porque no todos actúan. Pero en Zapote les fue bien. Hubo 12 revisiones en algún momento en que encontraron comida contaminada. Sí, se hicieron alrededor de 500 tomas de muestra de alimentos diferentes y creo que andaba por ahí de 26 alimentos que salieron con algún tipo de contaminación, ¿verdad? Por alguna bacteria.
Y al final lo que hacemos es, obviamente, vamos al establecimiento, les decimos, bueno, presenten un plan remedial, hacemos otra muestra, ¿verdad?, en cuestión de al día siguiente o a los 2 días, y si persiste, pues ahí sí podemos ya cerrar el local. Pero tenemos, como usted dice, una respuesta. Como saben que el ministerio está encima, la respuesta es efectivísima. O sea, desde que ya llegamos y les decimos, vea, salió esto, hay aquí una mala práctica o un mal resguardo de los alimentos, inmediatamente se ponen las pilas y vemos la mejora. ¿En Palmares cómo les ha ido? ¿Han detectado algo? No, hemos estado, pues, ¿todo bien? Entonces, todo bien, por el momento marcha bien. Doctor, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto, Randall. Siempre, como le digo, es un placer estar acá compartiendo. Igualmente, doctor. ¿Qué canción escogió para irnos? ¿Desde cuándo? Que es de Alejandro Sanz y se la dedico a mi esposa. La primera vez que vino también escogió a Alejandro Sanz, el doctor. Me gusta bastante. ¿Otra canción? Sí, lo sé. Sí. De hecho, en algún momento lo llamamos, algo pasó. Y eso no se me va a olvidar. Y a Karina Porras, que si nos está escuchando, está licencia de maternidad. Sí. Pero recuerdo que una vez le dijimos, algo pasó, doctor, alguien se murió por algo, era el primer caso de algo. Y que ella me dijo, voy a llamar al doctor Salas, y me dijo, qué vergüenza, lo llamé en medio concierto de Alejandro Sanz. Sí, recuerdo, claro, estábamos allá, mi esposo y yo, sí que nos y nos confirmó, nos contestó en el concierto, gracias, doctor. Sí, desde ese día me cae bien. 3:23, Alejandro Sanz despide de Matices, gracias por estar con nosotros. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro